¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer Los Simpson, Sátira, Cultura Popular y Poder Suave. Escrito por María Cristina Rosas y prologado por el actor Humberto Vélez. En esta obra aprenderás sobre la relación de esta famosa serie con las relaciones internacionales, el poder suave, poder duro y poder inteligente, la diplomacia corporativa, la política exterior de Hollywood, la sátira corporativa y muchos temas más. Adquiere ya, Los Simpson, Sátira, Cultura Popular y Poder Suave. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a una sesión más de la serie de seminarios que organiza el Centro Olof Palme México alrededor del tema general COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. Soy María Cristina Rosas y tengo el gusto de moderar una sesión que estoy segura es entrañable para todos. Versará sobre los impactos de COVID-19 en la infancia y en la adolescencia, y para ello me honra mucho presentarles a tres de los mejores expertos que tenemos en el país en esta materia: Alejandra Echeverría, Graciela Teruel Belismelis y Fernando Gal. Me voy a permitir presentar una breve semblanza curricular de nuestros invitados. Alejandra Echeverría es licenciada en Psicología y doctora en Psicología y Salud por la UNAM, psicoterapeuta desde hace casi 20 años, especialista en adolescentes y adultos, tratando temas de duelo, sexualidad, adicciones, ansiedad, etc. Docente en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México a nivel profesional. Ha sido orientadora y tutora en diferentes instituciones a nivel secundaria y preparatoria durante más de 15 años. Ella también ha sido editora ejecutiva de la revista Journal of Behavioral Health and Social Issues, revista científica de la UNAM, de mayo de 2017 a octubre de 2019. Bienvenida, Alejandra Echeverría, un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias. La doctora Graciela Teruel Belismelis es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra y doctora en la misma especialidad por la Universidad de California en Los Ángeles. Sus áreas de especialización incluyen medición del bienestar, pobreza y evaluación de programas sociales. Desde que obtuvo su doctorado, ha participado activamente en la evaluación de impacto de programas sociales, entre los que se encuentran Progresa, Oportunidades y Proyectos Productivos. Es miembro del Comité Técnico para la Medición Oficial de la Pobreza en México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, y miembro académico del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento de la Energía Sustentable. Dentro de sus contribuciones más importantes en el ramo de medición del bienestar se encuentran ser codirectora de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares 2002, 2005, 2006 y 2009, 2012, la primera encuesta en México de carácter longitudinal y multitemático con representatividad nacional. Dicha encuesta representa un instrumento valioso para la evaluación de la política social en México y fue ganadora del primer premio a la innovación estadística que otorgó el Banco Mundial en 2008. La doctora Teruel Belismelis participa en proyectos internacionales con investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de Virginia Tech, la Universidad de Michigan, la Universidad del Sur de California, la Universidad de Duke y la Universidad de Northwestern y la RAND Corporation, y ha sido acreedora a financiamientos importantes por parte del CONACYT y del gobierno de Estados Unidos para el desempeño de estas tareas de investigación. Muchísimas gracias, doctora. Un honor, un gusto tenerla con nosotros esta mañana.
Fernando Gal es licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Cuenta con estudios en Antropología Social, así como diplomados en Derechos de la Niñez por la UAM y la Universidad de Valencia, e investigación en infancia y adolescencia con enfoque de derechos por Child Watch International Research Network. Ha sido colaborador en el programa Infancia de la UAM, en organizaciones de sociedad civil como The Hunger Project México y Save the Children México. Desde 2016 colabora en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, diseñando y fomentando mecanismos de participación ciudadana de niñas, niños y adolescentes. En agosto de 2017 fue publicado por Fundación Monex y el CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía, su libro titulado La niñez como sujeto de derecho en las intervenciones sociales. Nos da mucho gusto tenerlo con nosotros, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias también a quienes nos acompañan aquí en Zoom y en Facebook Live. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios para nuestros ponentes. Y sin más, pues vamos a aprovechar el tiempo que tenemos, que siempre es un tirano, y le voy a pedir a Alejandra Echeverría que por favor haga uso de la palabra. Buenos días a todos. Bueno, pues vamos a dar inicio en esta temática tan importante el día de hoy. Yo voy a empezar dando una breve semblanza de lo que ha implicado, ¿no? Este impacto del COVID en la niñez y en la adolescencia, ¿no? Pues estamos nosotros ante una emergencia de salud pública, lo cual ha tenido repercusiones económicas y psicosociales muy fuertes. En este sentido, tenemos una población vulnerable, no solamente adulta, ¿no? O sea, nos damos cuenta que hemos perdido muchos hábitos, hemos perdido como toda nuestra seguridad, y eso ha dado paso a que se den situaciones de violencia intrafamiliar muy fuertes y a perder una serie de recursos que no teníamos previstos. La vida nos cambió de un momento a otro y con eso han venido una serie de cambios a nivel psicológico muy fuerte, ¿no? El estrés que ha generado en cada uno de nosotros como adultos responsables de una familia, el confinamiento, el no poder regresar a nuestros lugares de trabajo, la disminución de nuestra capacidad adquisitiva, el incremento en el consumo de drogas y alcohol, ha implicado también que todas nuestras dinámicas en casa se incrementen de una manera impresionante. Y los que ponen más vulnerables es a los niños y a los adolescentes, ¿no? Entonces, este mismo estrés generado en casa por los adultos, pues nos ha llevado a causas de riesgo de prácticas parentales negligentes. No saber cómo manejar la situación en el día a día ha generado situaciones de maltrato físico y emocional en niños y adolescentes. Más allá de esto, tenemos una situación de riesgo, puesto que estando en el entorno familiar, esto dificulta que situaciones o personajes externos, ya sea de salud, de instituciones, de escuela, nos puedan ayudar a salvaguardar la integridad de los chicos, ¿no? Uno de los aspectos que creo que es importante considerar son los antecedentes familiares que nosotros tenemos y los eh, trastornos psíquicos, si hay abuso, si ya antes de que viniera esta situación encima de nosotros, pues nosotros tuviéramos ya un problema de estrés, de maltrato, de abuso sexual, todos este tipo de situaciones se incrementaron. Y si a esto le sumamos las condiciones de vivienda y la situación económica que rodeaba al menor, se empezó a volver una situación como mucho más estresante, de mucho más riesgo. Y estos eventos, pues obviamente están jugando un papel importante en la vulnerabilidad de los más jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? No solamente porque muchas veces se habla de lo que sucede y la situación económica, de los adultos y los responsables, pero
los que reciben todo este estrés, en gran medida, son los chicos que están en casa. Y chicos, estamos hablando desde los más chiquitos y de los adolescentes, para los cuales ha sido muy difícil como integrar esta nueva realidad a la que hemos estado nosotros expuestos durante más de un año, ¿no? Donde nuestra situación económica, donde nuestra situación de vida, nuestros espacios se han visto violentados. Y esta parte de los espacios creo que es muy importante, puesto que nos permitían a nosotros como de alguna manera movernos, ¿no? De alguna manera replantearnos, reflexionar con los otros y no solamente con los miembros de la familia, que no olvidemos que no estamos hablando solamente de la familia modelo, sino que las familias, como en todas las familias, existen una serie de situaciones conflictivas que estando todos juntos durante tanto tiempo, 24/7, 365 días al año, pues se incrementaron. Entonces no había la posibilidad y no tuvimos la posibilidad de estarlo como rebotando con los demás, ¿no? Y eso hace que las cosas pues tomen un color más oscuro, ¿no? ¿Cuáles son los padecimientos que nosotros hemos visto? De repente pensaríamos que los niños pues están bien, no pasa nada, están en casa, están seguros y no en todas las casas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se empezó a ver? Pues empezamos a ver que había dificultades en los trastornos del sueño y del apetito, muchos de estos derivados del cambio de hábitos. Los hábitos se modificaron por completo. Antes los niños a lo mejor se levantaban, se bañaban, ¿no? Desayunaban y hacían una serie de rutina que nos da estructura. Cuando nosotros perdemos la estructura, lo que vamos a tener es una serie de trastornos asociados. Nos ayuda la estructura a mantener como una claridad en el sentido de la vida. En este sentido, pues lo que apareció, pues fueron dificultades para atender, ¿no? Porque pues ya no estoy en el espacio que me corresponde y que tiene un significado que es la escuela. Empiezan a aparecer síntomas de angustia muy fuertes en los chicos y de repente como sin ninguna razón aparente, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, pues empezamos a ver cuestiones de somatización, algunos chicos con problemas, por ejemplo, de dermatitis, ¿no? O algunos problemas de depresión, obsesiones y compulsiones muy fuertes, cuestiones que antes los niños no hacían, ahora estaban repitiendo mucho o rompiendo cosas, ¿no? Y también empezamos a observar ciertos rasgos de regresión emocional y conductual. Estos rasgos de regresión, estas regresiones emocionales, fueron más presentes en niños pequeños, sin embargo, también se dan en adolescentes. Cuando hablo de regresión, hablo de estas actitudes de los chicos, donde no correspondiente a su edad empezaron a generar algunas conductas, ¿no? Como si su edad fuera menor, ¿no? Entonces me consiento un poco más con mamá, ¿no? Hago cosas de niño cuando ya soy adolescente. ¿Por qué? Porque también no estamos teniendo este feedback que se tenía en la escuela, ¿no? Me voy acomodando de acuerdo a los chicos de mi edad, pero ¿qué pasa? Que estando en casa, pues entonces estoy en el seno materno, ¿no? O de alguna manera aprovecho como la presencia de los padres, presencia entre comillas también, porque la presencia es como muy subjetiva, ¿no? Esta presencia de repente puede estar como mucho más asociada a la parte física, pero no a la parte emocional. ¿Por qué? Pues porque está presente la mamá, el papá, la abuelita, la tía, con quien los niños estén siendo cuidados en ese momento, pero no hay una presencia emocional. No hay una presencia emocional porque los padres también están ocupados en alguna situación de trabajo, ya sea fuera o dentro de la casa. Muchos de los chicos, si bien algunos tuvieron la oportunidad de que los padres estuvieran presentes, otros tantos se quedaron solos en casa o tuvieron que moverse a otra casa porque era más seguro, porque el confinamiento nos llevó a compartir espacios y entonces ese compartir espacios
pues puede ser en algunas ocasiones muy favorable, pero en otras no tanto, porque lo que pasó es que empezamos a tener convivencia con gente que antes no se tenía, o por el contrario, las familias se separaron, ¿no? Entonces, todas estas características no podemos dejarlas de lado y no podemos olvidar que los chicos, si bien los más pequeñitos no entienden por completo la circunstancia, y estoy hablando de los más chiquititos de 2, 3, 5 años, sí sienten lo que está pasando con cada uno de nosotros, ¿no? O sea, sí son capaces de sentir el estrés, de percibir la violencia dentro de casa, la angustia por no tener los recursos económicos necesarios para salir avante, ¿no? Entonces, de repente yo escuchaba, incluso en consulta, como, pues no pasa nada con los niños, ¿no? No, sí pasa y pasa mucho, ¿no? Y estamos con una población muy vulnerable, a la que es necesario ponerle atención y que nos está dando señales de que algo no está bien, ¿no? Todos estos padecimientos que los chicos presentan, este nerviosismo, empezar a comerse las uñas, empezar a tener reacciones violentas o incluso también de aislamiento, pues no ha sido sencillo. Y para los papás a veces no ha sido tampoco fácil como atender este tipo de circunstancias, pues había que resolver o hay que resolver aún, ¿no? Muchas situaciones externas en cuestiones económicas, ¿no? Aparte de todo eso, nos enfrentamos a situaciones de enfermedad y muerte, ¿no? Y entonces, pues tenemos como todos emociones y reacciones de miedo, de ansiedad, de depresión. ¿Cuántos de nosotros no estábamos también un poco como en esta paranoia, ¿no? De salir y entonces no, mejor no toques, no salgas, porque no había y no hay todavía como una certeza como tal de esta situación que vivimos, ¿no? Entonces, al enfrentarnos a situaciones de enfermedad y muerte, pues también tenemos que echarle un ojo a lo que está pasando con los chicos, ¿no? Muchos de ellos, los menores de 6 años, el concepto de muerte aún no está bien desarrollado, ¿no? Entender la repercusión de la muerte, entenderlo así, es difícil antes de los 6 años, ¿no? Generalmente los niños no son capaces de elaborar como completamente esta idea de muerte. Los más grandes, de los 6 en adelante, es mucho más fácil y entonces también vamos a empezar a ver cuadros depresivos. Y estos cuadros depresivos no solamente los vamos a ver después de los 6 años. Recordemos que aunque los chicos no tengan desarrollado todo este pensamiento concreto, sí tenemos la sensación y sí tenemos como esta capacidad de sentir lo que está pasando en casa, ¿no? Nosotros hemos escuchado familias enteras, ¿no? Desafortunadamente se han ido, ¿no? Y nos hemos enfrentado a situaciones de muerte sin acompañamiento, lo cual ha hecho más difícil el procesar los duelos. Esto no solamente es difícil para los adultos, también es difícil para los niños entender. Si yo ya tenía una idea de la muerte, ¿por qué el día de hoy no se está viviendo de la misma forma? Si yo tenía una idea de la enfermedad, ¿por qué no la estoy entendiendo o no la estoy, no está siendo acompañada de la misma forma, ¿no? O sea, si alguien está enfermo, bueno, vamos al hospital, lo cuidamos o lo cuidamos en casa, ¿no? Se le dan las atenciones necesarias, pero en este caso del COVID, pues ha sido como muy alejado, ¿no? Y en otras ocasiones ha sido muy frustrante, no solamente para los adultos, insisto, el no poder hacer despedidas y el no contar con estos recursos y a veces no acercarse con especialistas ha incrementado pues todos los padecimientos y todas las reacciones, ¿no? Generalmente cuando yo puedo y soy capaz de procesar un duelo, se vive mucho más fácil, ¿no? Vamos al velorio, hacemos una serie de rituales que como familia, como sociedad nos ayudan a sentirnos mejor.
mucho de lo que está sucediendo es que todas estas emociones, más el confinamiento, más la violencia o incluso padecimientos previos, se empiezan a juntar y se empiezan a meter como en una olla express, ¿no? En el cuerpo, en las emociones y en los pensamientos de los niños, que eventualmente lo que va a pasar es que van a estallar, ¿no? De repente escucho mucho a los papás decir, es que está bajando de calificaciones, pues es una manera también de demostrar que algo está pasando. O sea, la vida no siguió como antes y también el que los niños de repente bajen las calificaciones o tengan reacciones agresivas, pues nos está dando señal de que algo está sucediendo y que algo hay que atender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues de repente los niños pequeñitos en etapa preescolar, pues están incrementando este miedo a estar solos, a la oscuridad, a las pesadillas. Esta olla express de la que les hablo, tarde o temprano da señales de vida, ¿no? O sea, y esto puede ser por medio de cambios en el apetito también, rabietas muy fuertes, conductas que antes no observábamos en ellos, pero que el día de hoy están siendo como muy evidentes, ¿no? Dolores de cabeza o incluso dolores de estómago. No somos capaces de asimilar la situación que está sucediendo. Si como adultos a veces nos tensionamos y entonces, ay, no, me duele o el estómago. Los niños, por supuesto, que también aprenden y también reaccionan de la misma manera que nosotros lo hacemos. Y si bien nosotros no hemos estado de alguna manera del todo preparados para esta situación, y tratamos de lidiarlo de la mejor manera, pues no sucede lo mismo en todas las casas, ¿no? En el caso de los adolescentes, pues ha sido aún más fuerte, ¿no? Yo digo que los niños en edad primaria y secundaria, preparatoria, ha sido bien complicado porque están aislados de sus compañeros y de sus seres queridos, ¿no? Pues nosotros sabemos que en la adolescencia lo más importante es el intercambio que yo tengo con los demás, ¿no? El intercambio eh, de experiencias, ¿no? La capacidad que yo tengo de verme a mí mismo a través de los otros, de identificarme, si estamos pasando la misma situación, eso ha quedado en cero. Si bien tenemos el uso de dispositivos, no es lo mismo, no es la misma confianza, incluso eh, en estas clases virtuales, pues no se exige que los chicos prendan la cámara por cuestiones de, de su integridad, ¿no? Y también no meternos en casa de los demás. Sin embargo, esto ha disminuido la posibilidad de interacción. Y disminuir la capacidad de interacción también limita nuestro funcionamiento como seres sociales. Nuestras habilidades sociales se ven disminuidas y en eso impacta y se va directo a la apatía, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le pasa? No quiere hablar con nadie, se la pasa jugando. Pues sí, porque no hay con quién reflejar esto que me está pasando, no hay con quién vivir las experiencias del día a día, los cambios, las capacidades que tenemos nosotros de reunirnos con los demás, de experimentar nuestras habilidades. Entonces, todo esto, pues ha afectado el funcionamiento de niños y adolescentes, ¿no? La escuela implica, en este sentido, un lugar seguro, ¿no? Un lugar donde nosotros recibimos generalmente apoyo social, emocional y en muchos de los casos nutricional, ¿no? Entonces, todas estas estancias de los niños que se quedaban hasta las 4 de la tarde o a lo mejor en algunas actividades les daban no solamente el apoyo social y emocional, sino también la parte nutricional. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Pues pérdida de esos hábitos también, de esa alimentación, y entonces nos enfrentamos ante situaciones hasta de riesgo de embarazo adolescente, porque pues las familias de repente puede que se hayan unido de más ante la violencia intrafamiliar, la explotación sexual. En algunos casos, pues no hay los recursos económicos y entonces los niños tienen que salir también a trabajar y entonces pierden la seguridad que les daba la escuela, ¿no?
Hay un distanciamiento social, una incapacidad para desarrollar las actividades cotidianas que nos daban esa seguridad y esa gratificación y esa capacidad de empezar a crecer con los demás como sociedad, ¿no? Nos hemos quedado en un lugar muchas veces no seguro, porque la escuela implica un lugar a veces para muchos niños mucho más seguro que su propia casa. Y es triste decirlo, pero también es parte de la realidad que vivimos nosotros, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy desafiante, ¿no? Necesitamos actuar de diferentes formas y al menos en mi experiencia profesional, lo que sí ha llegado mucho a mi consulta privada es justo estas reacciones de niños y adolescentes, donde los mismos niños afortunadamente también están pidiendo así de necesito hablar con alguien, aunque sea por una camarita, ¿no? O sea, necesito hablar con alguien y de repente o sea, sueltan unas cosas impresionantes que ya estaban antes, pero en la pandemia lo que ha sucedido es que se ha incrementado, o sea, los problemas que ya existían se hicieron enormes. Y entonces, lo que a lo mejor iba poco a poco yo soltando con mis compañeros de la escuela, pues no hay cómo hacerle. Y entonces necesito hablar de lo que está pasando en casa, lo que me pasó hace algunos años. Si ha ocurrido en adultos, pues ahora en niños y adolescentes se está destapando de una manera impresionante, ¿no? Entonces, este lugar seguro que teníamos para los niños y para los adolescentes ha desaparecido. Y en muchas ocasiones, las habilidades sociales que no se desarrollaron antes, es bien difícil que se estén desarrollando ahora. Entonces, bueno, si a esto le sumamos las problemáticas previas, si había una psicopatología, había una discapacidad, ya había depresión, ya había violencia en casa, ya había abuso de sustancias, eso ha incrementado de una manera impresionante y nos ha llevado a cuadros de depresión y ansiedad altísimos. Chicos que antes tenían algún problema de depresión, pues han ido a dar al hospital, ¿no? Se ha incrementado incluso problemas de salud, ¿no? Como diabetes, ¿no? Se ha incrementado porque pues tampoco hay los recursos, el cuidado, la alimentación, el ejercicio, todas estas problemáticas previas se incrementan de una manera impresionante. Y entonces tenemos que poner atención, porque no siempre, y eso sí tengo que decirlo muy claro, no siempre la casa es el lugar más seguro para los niños, ¿no? También vamos a ver que hay una situación que se ha incrementado mucho, que es la de los dispositivos, ¿no? Para bien y para mal, el uso de dispositivos electrónicos, ¿no? Donde podemos encontrar a lo mejor un lugar medio seguro para algunos, porque hablan con otras personas que a veces no sabemos quiénes son, ¿no? Y también se han incrementado en este sentido no solamente la parte de la parte de los dispositivos computacionales, sino también en el caso de los adolescentes, el consumo de sustancias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos da la posibilidad de evadir un poquito la realidad que estamos viviendo. No sé si ustedes recuerdan, pero al inicio de la pandemia hubo un incremento en el consumo de sustancias en adultos, pero no solamente en adultos, y de esto se habla muy poco. Si a esto le sumamos que traemos depresión, que traemos una serie de situaciones atoradas previas, también nos estaba llevando a situaciones de suicidio adolescente, de cutting, ¿no? También es algo que hemos observado mucho en la consulta, porque este dolor que estoy viviendo, esta sensación de frustración, a veces es muy difícil poderla expresar y los medios por los cuales nosotros encontramos de repente como la salida es por medio de esto, ¿no? O sea, de lastimarme, de hacer evidente el dolor que se está viviendo a mi alrededor, ¿no? Entonces, si nos damos nosotros cuenta, estamos con una situación
de una población vulnerable a la que hay que atender, ¿no? Y entonces pensamos de repente, bueno, ya regresamos y las cosas van a tomar su rumbo. No es tan sencillo. Necesitamos hacer una incorporación paulatina y necesitamos apoyar a los chicos en este regreso. ¿Por qué? Porque también este confinamiento ha dado la situación de que los chicos ya no quieren tener contacto por miedo, ¿no? Por tener el rechazo al que tenían que enfrentarse todos los días, ¿no? Cuando vamos creciendo y cuando vamos trabajando en nuestra identidad, pues o lo enfrentas porque vas a la escuela, ¿no? Y entonces esto te ayuda a que poco a poco vayas acomodando algunos aspectos de tu ser. Cuando hemos estado tanto tiempo confinados y no hay esta retroalimentación externa, entonces se da la posibilidad de decir, no, o sea, ya no quiero salir, me quedo aquí, ¿no? Me quedo bien, enconchadito, no hago nada, estoy un poco más seguro de no enfrentarme a desarrollar mis habilidades sociales. Entonces, una de las partes importantes es empezar como a generar espacios, aunque sea virtuales, ¿no? Con la familia, con los amigos, y empezar a generar rutinas y hábitos saludables. Empecé con esto y termino con esto. ¿Por qué? Porque las rutinas y los hábitos nos van a permitir a nosotros una estructura, la estructura de nuestro ser. Ajá. Nosotros aprendemos sobre nuestro cuidado y sobre el cuidado de los demás a partir de las rutinas. Entonces es necesario que nosotros empecemos antes de salir, ¿no? O sea, antes de incorporarnos a esta normalidad, si es que se da de alguna manera al 100%, ¿no? Que eso habría que verlo, ¿no? Sí necesitamos acompañarlos, cuidarlos, referirlos, ¿no? Darles la atención necesaria, porque una de las cosas importantes y que estaba olvidando decir es cómo, y seguramente mis compañeros hablarán sobre eso, cómo los derechos de los niños han sido realmente vulnerados en esta situación, ¿no? El derecho a la salud, el derecho al intercambio, ¿no? O sea, a la vida, ¿no? Entonces, tenemos que regresar y regresarlos poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto supone un reto para cada uno de nosotros como padres, tíos, hermanos, abuelos, ¿no? El papel que ocupemos dentro de la sociedad, los niños y los adolescentes también son nuestra responsabilidad. Y ellos están viviendo una realidad que a veces para los papás o para los cuidadores ha sido difícil voltear a ver, ¿no? Entonces, pues creo que hay mucho trabajo que hacer y mucho cariño que dar, ¿no? Creo que tenemos que ser muy amorosos en este proceso con nosotros mismos y con los niños y adolescentes. Pues vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a Alejandra Echeverría por esta formidable reflexión acerca de la problemática que nos convoca en esta oportunidad. Ella nos recuerda que la pandemia cambió nuestra manera de vivir, pero también de morir, y cómo esto impacta a adultos, a adolescentes, a niños, y cómo se han roto estas rutinas que nos dan efectivamente estructura y seguridad. Nos recuerda también que a veces la escuela es un espacio más seguro que el hogar, o sea, nos han dicho quédate en casa con la premisa de que es seguro estar en casa y esto no necesariamente se cumple en todos los casos. Y además nos expone pues una serie de tensiones a las que los chicos, las chicas están expuestos por las dinámicas que ellos tenían y que dejaron de tener, pero también por la interacción con los adultos que también tienen sus propios problemas y preocupaciones. Entonces, se antoja compleja esta situación, pero bueno, vamos a escuchar ahora a la doctora Graciela Teruel. Por favor, ella nos va a dar otra perspectiva de esta problemática. Con muchísimo gusto voy a empezar a compartir
mi presentación, pero antes que nada, pues quisiera, María Cristina, agradecerte la invitación para estar aquí. Es un honor compartir este panel con tan distinguidos expositores. La verdad es que me encanta que Alejandra haya ido antes que yo, porque dio un panorama acerca de qué está pasando en los hogares. Yo voy a dar como que estadísticas generales a nivel nacional, pero el por qué, los cómo y sobre todo las implicaciones y las consecuencias de todo esto que vamos a ver ahorita en mi presentación, pues ya lo anticipó Alejandra y me encanta que haya sido así porque va a ser mucho más fácil entender las consecuencias de los datos que yo voy a dar. Yo les vengo a presentar los datos de una encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Esta encuesta la hemos denominado la COVID-19 y de infancia y la hemos llevado a cabo de la mano con UNICEF. Y la idea es justamente empezar a monitorear este tipo de indicadores que ahorita vamos a ver son básicamente en 4 grandes indicadores, todo lo que tiene que ver con empleo, lo que tiene que ver con ingresos, salud mental y acceso a la alimentación en hogares que tienen niños, niñas y adolescentes. Y aquí en la edición que les voy a presentar hoy es todo lo que ocurrió durante el año pasado, durante el 2020, y los resultados de lo que ha ocurrido este año los vamos a presentar de la mano con UNICEF el mes que entra y con mucho gusto les haremos saber las fechas vía redes sociales de la Universidad Iberoamericana para que ustedes puedan darle seguimiento. Pero en general es qué hemos estado haciendo en términos de recolectar información durante el año pasado en esta población que, como ya decía Alejandra, es una población vulnerable, muy vulnerable en general. Entonces, pues este monitoreo que hemos llevado a cabo y lo hemos hecho a través de una encuesta telefónica. Esta información es representativa de la población mexicana y en específico de los hogares con personas de 0 a 17 años. Tiene un diseño robusto, académico, que recaba en un principio información mensual y después, de hecho, cada 2 meses para medir justamente los impactos de la pandemia. La muestra que utilizamos para la ENCOVID Infancia es aproximadamente de 800 hogares y la muestra con la que contrastamos, que son hogares que no tienen niños, niñas, adolescentes, es aproximadamente 800, de tal forma que la encuesta en su conjunto es aproximadamente de 1,600 hogares. Estos datos que vamos a estar presentando se realizaron en básicamente junio, julio, agosto, octubre y diciembre del año pasado, y nada más decir que incluye a todas las entidades federativas y todos los estratos socioeconómicos. Y esto es importante porque mucho del énfasis que vamos a poner en los resultados es justamente estas diferencias que hay en población de estrato socioeconómico bajo, medio y alto en México. Entonces vamos a empezar ahora con qué ha pasado en términos de ocupación e ingreso. Y aquí en esta presentación que les voy a hacer hoy, voy a hacer mucho énfasis entre lo que pasa en hogares que no tienen niños, niñas, adolescentes y en hogares que sí tienen niños, niños y adolescentes. Bueno, pues aquí vamos a ver qué ha pasado en general con la desocupación. En versiones anteriores lo que hemos dicho es que la desocupación fue terrible, sobre todo hacia mayo del año pasado en general. Fuimos con tasas altísimas hacia mayo, aproximadamente equivale a 8.9 millones de personas que estuvieron desempleadas en mayo. A partir de ese mes se fue recuperando a lo largo del tiempo, incrementó un poco hacia diciembre del año pasado, pero aquí, por ejemplo, en el panel derecho vemos qué pasó con hogares con niños, niñas, adolescentes y sin niños, niñas, adolescentes. Y más o menos el patrón ha sido similar. Hacia mayo fueron las tasas más altas que observamos y se ha ido recuperando. Lo que observamos aquí es que los hogares con niños tienen una recuperación más lenta, ¿no? Y esto es importante porque son hogares más grandes, simplemente porque hay niños,
por un lado, y por otro lado, tienen que cubrir mayores necesidades que las que tienen que cubrir los hogares que no tienen niños. Entonces, por eso es que la recuperación en términos de desocupación o de desempleo ha sido más lento para estos hogares, por un lado. Y por otro lado, otra cuestión que también estamos viendo es que todavía no llegamos a los niveles de desocupación que teníamos antes de la pandemia. Si bien se ha estado recuperando, todavía estamos lejos de llegar a esos niveles. Entonces, ese es el primer punto que yo quería hacer. Aquí lo que estamos viendo es el porcentaje de hogares que había perdido su empleo o su fuente de ingresos. Aquí vemos que es aproximadamente, ha ido cambiando a lo largo de los meses, mayo, julio y agosto, 27%, 28% y 32%, casi 1 de cada 3 hogares sufrió de alguna pérdida relacionada con ingresos o con desocupación a lo largo del año pasado. Pero ¿qué pasa cuando vemos, por ejemplo, estos indicadores en hogares con niños y en hogares sin niños? La diferencia es muy, muy grande. En hogares sin niños es 1 de cada 5 que sufrió este tipo de pérdidas. En hogares con niños es casi 4 de cada 10 para agosto del año pasado. Entonces, las diferencias, otra vez, son muy, muy grandes y vamos identificando justamente a estos hogares que tienen niños con esta condición de vulnerabilidad. Tienen peores condiciones que lo que tienen los hogares en general o en promedio. Y esto es importante porque vamos a ver que todas estas diferencias y estas vulnerabilidades que ya existían antes de la pandemia, como decía Alejandra, se van a exacerbar durante la pandemia y se van a hacer todavía más grandes estas brechas. Aquí tenemos lo que pasa simplemente con la economía del hogar. Y aquí decíamos hogares que reportaron que creían probable o muy probable que alguno de sus integrantes podría perder su empleo en los próximos 3 meses. Esto tiene que ver con lo que decía Alejandra del estado de ánimo de los hogares, qué estaban esperando, de las expectativas que tenían estos hogares en términos de su recuperación económica o incluso de empeorar su condición económica. Aquí vemos que quienes pensaban que era muy probable que alguien perdiera su trabajo, a nivel nacional subió de 33 a 39% de octubre a diciembre del año pasado, pero vean lo que pasa con los hogares con niños. Son mucho más grandes estas cifras. Habla de por 4 de cada 10 para diciembre del año pasado, mientras que en hogares sin niños es básicamente 3 de cada 10. Entonces, ligeramente, otra vez, aquí peores los indicadores para los hogares con niños. Aquí, en términos de ingresos, y aquí la pregunta es muy interesante porque es, dependiendo de cuándo se entrevistó, cómo perdieron los hogares ingresos con respecto a antes de la pandemia, febrero del 2020. En general, fue mejorándose por ahí de 67% a 56% a lo largo de los meses que fuimos capturando. Pero cuando vemos hogares con niños y sin niños otra vez, estas pérdidas fueron realmente mucho más grandes en los hogares con niños. Andan en lugar de entre el 50 y el 60%, pues básicamente del 60 al 73%, mientras que en los hogares sin niños, pues del 48% al 61%, significativamente mucho más grande en los hogares que tienen niños. Aquí vamos a ver un tema que realmente ha sido muy, muy preocupante y fue un hallazgo que no esperábamos ver en esta pandemia de manera tan fuerte, que tiene que ver con la seguridad alimentaria. ¿Qué es esto de la seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria es la proporción de hogares que tienen acceso a alimentos adecuados, nutritivos, en todo momento. Aquí vemos la gráfica, más bien la barrita gris, tiene que ver con lo que medía la ENSANUD antes de la pandemia. Y ahí teníamos aproximadamente a nivel nacional, sin dividir entre hogares con y sin niños, 45% de la población tenía acceso a alimentos adecuados. Y aquí lo que estamos viendo es qué ha pasado a lo largo del tiempo. Fue disminuyendo a nivel nacional y se empieza a recuperar a partir de agosto más o menos. Pero vean lo que pasa aquí cuando yo diferencio entre hogares con niños, que es el lado izquierdo del panel, y hogares sin niños, el lado derecho del panel. Y ahí vemos que baja drásticamente de 39% que teníamos antes de la pandemia a 27.8, 27.6, 21.1
¿sí? Esto es aproximadamente en julio. Luego empieza a recuperarse 25, 26 y 26% la seguridad alimentaria. Este es el porcentaje de personas que tienen acceso a alimentos adecuados. 26% de la población. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces si esto está bajando? ¿Qué es lo que está pasando en términos de la inseguridad alimentaria? La inseguridad es todos aquellos que no tienen acceso a esta alimentación. Y se divide en tres, en inseguridad leve, inseguridad moderada e inseguridad severa. La leve tiene que ver con la preocupación que tienen los hogares por no acceder a alimentos. La moderada es cuando hay un porcentaje de hogares que no están accediendo a alimentos con calidad. Y la inseguridad severa es cuando hay un porcentaje de hogares que no están accediendo a alimentos, punto, cantidad de alimentos, pasan hambre. Fíjense lo que ha estado pasando con la inseguridad severa en hogares que tienen niños. Pasó de 9.7% de la población en México a 12.12, 12.2, perdón, 12.7, 15.2, bajó ligeramente a 11.9. Y miren lo que pasa a diciembre del año pasado, cerramos con 20.7. Esto es gravísimo, porque es un porcentaje muy importante, 1 de cada 5 hogares que no está accediendo a alimentos y que pasa hambre. Y vean lo que está pasando en contraste, por ejemplo, con los hogares que no tienen niños. Estas tasas pues son la mitad, básicamente. Vamos a ver en términos de salud mental. Y aquí esto realmente son hallazgos muy importantes para nosotros. Primero, porque no se medían sistemáticamente en México. Hay encuestas poblacionales, por ahí esporádicas en el 2012, una por ahí en el 2015, pero básicamente no se medía de forma sistemática y nosotros estamos viendo justamente, como decía la doctora Alejandra, esto que está pasando en términos de salud mental es muy, muy grave y no solo se tiene que medir, no solo para tener un panorama de diagnóstico, sino para poder saber exactamente qué tipo de políticas públicas podemos estar proponiendo para darle atención a la población que lo está sufriendo. En general, la salud mental ha aumentado terriblemente a lo largo de la pandemia. Perdón, a raíz de la pandemia. Nosotros tenemos a nivel nacional que 1 de cada 3 mexicanos sufre síntomas severos de ansiedad. 1 de cada 3. Se veía que mejoraba un poco hacia finales del año pasado, pero con información que tenemos de este año vuelve a aumentar, mientras tenemos estos mismos datos que no han cambiado. Cuando vemos cómo se diferencian en hogares con niños, niñas y adolescentes y hogares que tienen solo un hijo y hogares que tienen 2 o más hijos, vemos que va aumentando a medida que tienen más hijos. Estas tasas andan por ahí de 36.6, cuando en promedio andan por ahí de 30 a 32%. En hogares que tienen 2 o más hijos, aumenta terriblemente hasta 36, 37%. Aquí lo que estamos viendo es con el CESD-7, que es una escala muy probada para medir depresión, también qué es lo que ha estado pasando. Y otra vez, en hogares, por ejemplo, que tienen 2 o más niños, estas tasas de depresión andan cercanas al 30%, cuando en promedio pueden andar por ahí del 21%. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que justamente lo que decía Alejandro, los hogares que tienen niños, niñas, adolescentes están padeciendo niveles de estrés, tienen toda esta preocupación relacionada con la enfermedad del COVID, aunada a la preocupación de quedarse sin empleo, aunada a la preocupación de no tener ingresos para hacerle frente a las necesidades y por si fuera poco, con problemas de acceso a la alimentación. Vamos a ver, aquí tenemos un módulo, Alejandra, de lo que está pasando con los niños, niñas y adolescentes específicamente. Y yo sé que igual y me estoy pasando de tiempo, pero no sé si me puedas dar 5 minutos más para acabar esta parte de la presentación. Sin problema, bueno, Graciela, por favor, adelante. Ok, muy bien. Aquí vamos a hablar de qué pasó con este programa a nivel nacional de Aprende en Casa. Entre 6 y 7 de cada 10 niños vieron el Aprende en Casa.
ya sea en la versión del primer ciclo escolar, en mayo, o del segundo ciclo escolar, que lo captamos de hecho en octubre del año pasado. En términos de cómo se distribuyó esto en términos de estratos socioeconómicos, que es lo que estamos viendo en estas gráficas que vemos aquí. Vean, por ejemplo, el estrato socioeconómico bajo fue aumentando de 59, 58 hasta 74% en octubre. Lo que nos dice es que para el segundo ciclo hubo un porcentaje mayor de niños en este estrato de hogares que fue mejorando, justamente fue ingresando o teniendo acceso al programa Aprende en Casa. Y cuando lo contrastamos, por ejemplo, con el estrato alto, ahí era 53% y terminó en 60%. Aquí, en términos de qué tan contentos estaban estos hogares o estos niños con tener acceso a este tipo de programas. Vemos, por ejemplo, que en general pasó de 42% de grado de satisfacción bueno o muy bueno a 54% en octubre. Pero cuando lo vemos, por ejemplo, diferenciado por estrato socioeconómico, vemos que aumenta mucho más en estratos bajos. Eso quiere decir que yo creo que mejoraron más el acceso que tenían a este tipo de tecnologías o este tipo de programas en general. En términos de asistencia escolar a la distancia, aquí vemos que a nivel nacional había 1 de cada 10 niños que no tuvo acceso en julio a este tipo de tecnología o este tipo de asistencia remota a la escuela, pero que mejoró bastante, de hecho, para diciembre del año pasado. Mejoró de 89.9 a 95. ¿No? Y aquí vemos, por ejemplo, las diferencias con los estratos socioeconómicos ligeramente más bajo en los estratos socioeconómicos bajos. Aquí tenemos en términos de qué medio utilizaron para asistir a estas clases a distancia. Y lo dividimos entre internet, celular y televisión. Y aquí las diferencias son realmente muy, muy grandes. En términos de la gente de estratos económicos altos, pues casi todos, en su mayoría, estaban utilizando internet, mientras que los de estrato bajo y medio, pues eran mucho más bajo. Estaban utilizando más, por ejemplo, el celular, 41 y 41% los estratos bajos y medios, mientras que los estratos altos solo el 26%. Y la televisión era mucho menos utilizada por estratos altos, mientras que sí era utilizada por estratos bajos y medios, 26 y 23%. En términos de dispositivos tecnológicos, aquí los que utilizaban 2 o más celulares, por ejemplo, y vamos a ver si quieren solo las gráficas de diciembre para que sea mucho más fácil interpretar tantos números. Aquí teníamos que a través de 2 o más celulares, el 60% de la población en estratos altos, mientras que computadora, por ejemplo, era 75% en estratos altos, mientras que bajos era solo 5.9% de la población. Entonces, estas diferencias, por ejemplo, entre estratos bajos y altos se acentúan muchísimo en términos de las diferencias entre los que tienen y los que no tienen. Y si vemos el acceso a Internet, pues es lo mismo, 4.6 estratos bajos en diciembre contra 90.9 los estratos altos. Entonces, estas diferencias que ya existían en términos de la educación entre la gente que asiste a escuelas, por ejemplo, privadas o contra escuelas públicas o entre la gente de estratos socioeconómicos altos y bajos, se acentúa simplemente, se acentúa muy, muy gravemente por la pandemia. En términos del regreso a clases, aquí es, por ejemplo, el porcentaje de la población que tienen una opinión positiva sobre el regreso a clases. Al principio, en julio, había mucho miedo en términos de contagio, en términos de qué iba a pasar si la gente se enfermaba, y había una aceptación mucho más baja en términos de el regreso a clases, 39% a nivel nacional. Y sin embargo, esta aceptación aumenta muchísimo
para diciembre de este año. Ya todo el mundo estaba bastante desesperado, yo creo que de estar confinado en casa, y estas aceptaciones aumentan al 82, 89 y 83%, siendo más baja en estratos altos. En términos de desafiliación escolar, aquí es gente que dejó, niños que dejaron de estudiar según nivel socioeconómico. En general, en promedio es bajo, de 7 a 7.8%. Bueno, bajo en términos de todos los indicadores que estamos viendo que son terribles, pero imagínense 8 de cada 100 niños que tuvieron que dejar la escuela durante la pandemia, ¿no? Y aquí es cómo se distribuye en términos otra vez de estratos económicos, y vemos que es más bajo para estratos altos, aunque aumenta para diciembre a 6.6, mientras que para estratos bajos se mantiene básicamente en 9.4, 9.7, más alto para los estratos socioeconómicos bajos, que son los que más tienden a desertar, ¿no? ¿Cuáles son dentro de los motivos más importantes para dejar o para desafiliarse a la escuela? Pues tiene que ver sobre todo en octubre y diciembre con falta de recursos económicos. Entonces, esto es algo que ha pegado en muchos indicadores, pero uno de los principales indicadores para estar sufriendo distintas consecuencias de la pandemia, sin duda, son los que tienen que ver con ingresos o recursos económicos. Aquí en términos de vacunación, y esto es algo que a mí me sorprendió muchísimo, 4 de cada 10 niños durante la pandemia dejaron de ser vacunados. Básicamente, o porque no se ofrecía el servicio, o porque les dio miedo el contagio, ¿no? Y aquí es cómo está distribuido a nivel de estratos socioeconómicos, y obviamente otra vez, ¿qué es lo que vemos? Que pues entre el 50 y el 57% de estos niños estaban en estratos socioeconómicos bajos. En términos de lactancia materna, aquí preguntamos si una mamá con COVID debería amamantar o no a su bebé. 67.3% de los entrevistados dijeron que no, ¿no? Y 20% que no sabía si debía ser amamantado y 12.4% que sí, con las consecuencias que esto conlleva el dejar de lactar, sobre todo a los niños pequeños. Y en términos, ya para terminar, de programas sociales, tenemos que a nivel nacional aproximadamente entre un 37 y un 44% de la población, dependiendo del mes de la entrevista, estaban recibiendo algún tipo de ayuda gubernamental, algún tipo de programa social. Todavía había casi 5.5 hogares de cada 10 que no estaban recibiendo ningún programa social. Cuando vemos cómo se distribuye esto entre niños, entre hogares sin niños y con niños, reciben ligeramente más los hogares que tienen niños, pero todavía, dado los problemas que hemos estado viendo a lo largo de toda esta presentación, pues no es suficiente. Todavía 1 de cada 2 por lo menos no está recibiendo algún tipo de apoyo. Y ya nada más a manera de conclusión, ¿qué diría yo? Es la crisis ha afectado en general, esta crisis, esta pandemia, a todo tipo de hogares, tanto hogares ricos como hogares pobres, pero le ha pegado mucho más a los hogares de estratos socioeconómicos bajos. Yo diría que hay grupos vulnerables, como ya no hablamos aquí de ellos, pero por ejemplo encontramos que las mujeres han perdido más el empleo comparado con los hombres, pero sin duda, bueno, los de estratos económicos bajos han sufrido mucho más de aquellos hogares en estratos económicos altos, pero sin duda uno de los grupos vulnerables son aquellos hogares con niños, niñas y adolescentes, como hemos visto a lo largo de esta presentación. Las brechas, estas brechas que ya existían entre las diferencias entre los hogares socioeconómicos de estratos bajos con altos o entre hombres y mujeres, pues se han hecho todavía más grandes. Y una de los resultados más importantes es que sin duda se requieren políticas públicas adecuadas que seguramente se plantearon de forma distinta antes de la pandemia, porque no teníamos este diagnóstico, no teníamos esta situación, pero es tiempo, hoy por hoy, de adecuar esas políticas públicas
para amortiguar el golpe y para que el golpe sea mucho menos fuerte. Y además, muchas de las consecuencias que vamos a ver, porque esto todavía no se termina, todavía no terminamos de tocar fondo en términos de los impactos de la pandemia, pues van a tener consecuencias no solo a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Graciela Teruel por esta presentación que complementa muy bien lo expuesto por Alejandra Echeverría, pero que además nos añade los números. Los números suelen ser fríos, pero creo que las cifras que estamos viendo aquí son terriblemente importantes para un diagnóstico más acercado a la realidad sobre los impactos del COVID en diversas esferas de la vida de la sociedad mexicana. Y esto de que pues había desigualdades, había brechas, el digital divide, había brechas alimentarias, en fin, previos a la pandemia, que la pandemia vino a agudizar, lo podemos corroborar con los datos que nos presenta la doctora Graciela. Efectivamente se requieren mejores políticas para amortiguar el golpe, pero yo únicamente señalaría que la pandemia todavía no termina y puede empeorar la situación. Y creo que también estamos enfrentando un problema grave de percepción del riesgo pandémico porque se dicen muchas cosas sobre la pandemia, cierran hospitales COVID, por ejemplo, cuando la pandemia sigue, y hay una situación también de percepciones de inseguridad en la población. Hay vacunación, pero no hay suficientes vacunas, se postergan los días para los diversos grupos de edad para que reciban la vacuna. O vemos también que cambian los semáforos, ¿no? El caso de Campeche es muy llamativo. Tuvo semáforo verde durante mucho tiempo y brincó del verde al naranja porque empezaron a incrementarse los casos de contagios. Entonces, el retorno a clases presenciales todavía es un enigma en este momento y vamos a tener que seguir trabajando en mediciones porque esto se va a seguir prolongando y las tensiones sociales y las dificultades socioeconómicas y el digital divide se van a seguir exacerbando, me parece. Agradecemos, por supuesto, todos estos datos. Son demoledores. La verdad es que es impactante. Le voy a pedir a Fernando Gal, por favor, que haga uso de la palabra. Muchas gracias y muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando. Gracias al Centro Olof Palme por la invitación. La presentación que a continuación voy a proyectar y a narrar está enmarcada en el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes. La Convención sobre los Derechos del Niño, nuestra Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos dice que niños, niños y adolescentes tienen el derecho a expresarse, a participar, a recibir información de toda índole en términos de los distintos ámbitos de su vida y en términos de cómo en el momento de su edad, de su madurez, de su etapa de desarrollo, de distintos contextos. Es decir, niñas, niños y jóvenes, al igual que ustedes y yo, somos sujetos de derecho, ¿no? Nuestras leyes lo confieren y eso les permite elaborar un juicio propio, la suficiente objetividad conforme van creciendo, apelar a expresar sus emociones. Y es el papel de las y los adultos, de las instituciones, escucharlos y tomarlos debidamente en cuenta. Y en eso está enmarcada esta presentación. Desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección hemos realizado diversos ejercicios de participación a lo largo del año y nos parece desde mayo hasta enero y vamos a continuar haciendo unos más en el siguiente semestre. Al final les contaré qué nos gustaría hacer. Y permíteme, ahora sí, se los voy a compartir. Creo que así está. Lo siento mucho. Listo. Ahora sí. Un segundo, ahora sí. Perfecto. Entonces, si partimos de que los adultos debemos de tomar en cuenta lo que dicen chicas y chicos en los distintos ámbitos de su vida, pues esta ocasión es más que importantísima para poderles escuchar y generar
los mecanismos de participación ciudadana para que nos orienten a las instituciones, niños, niños y adolescentes sobre lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero entonces para eso hay que hacer diversas exploraciones con ellos. Entonces, el año pasado lanzamos una estrategia para mantener ambiente de convivencia en los hogares mexicanos desde la Secretaría de Gobernación. Uno de los ejes ha sido la participación ciudadana de las personas, que podamos informarles, preguntarles, involucrarles. Y uno de los ejes que yo les quiero contar es sobre las consultas. A nosotros nos parece importantísimo que niños, niños y adolescentes puedan expresarse y que les preguntemos qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú sientes, qué es lo que tú propones, que nos ayuden a identificar distintos problemas y que nos brinden soluciones. Por eso uno de los ejes ha sido consultarlos sistemáticamente. Entonces, les voy a contar sobre 3 consultas que hemos realizado. Una tiene que ver con diálogos intergeneracionales, otro sobre una convocatoria que sacamos hace tiempo, y finalmente un sondeo de opinión dirigido a niños, niños y adolescentes. Entonces, lo que van a ver ustedes es pues, la pura expresión de niños, niños y adolescentes en este contexto. Bueno, entonces, la primera cosa, lanzamos una convocatoria que se llama Crónicas de la Cuarentena para que chicas y chicos pudieran expresarse a través de dibujos, distintos otros materiales, pero principalmente lo que buscábamos es que fuera un cómic donde en 6 cuadros nos pudieran contar cómo se estaban sintiendo, ¿no? Una edición para niñas y niños, otra edición para adolescentes, y recibimos 850 materiales y todos estos materiales los hemos estado sistematizando. Esto ha tomado tiempo, hemos sistematizado una muestra y nos hablan de estos temas, niños y niños, nos hablan de sus preocupaciones frente a la escuela y el aprendizaje, sobre la preocupación sobre su salud, si se van a enfermar o no, o si alguien va a morir. Ya lo externaba la doctora Echeverría justamente, ¿no? Sobre lo que hacen durante el aislamiento, a qué juegan, sus rutinas, ¿no? Las cosas que les están pasando, sobre cómo se relacionan con sus amistades, sobre qué piensan sobre la pandemia, sobre las violencias en algunos casos que sí, efectivamente, ya ha sido abordado, y desde este punto de vista, por supuesto que también aparecen a través de todos estos materiales que nos llegaron, y las condiciones de contexto, es decir, cómo ha afectado la pobreza, cómo ha afectado la pérdida del trabajo, ¿no? Entonces, nos llegó estos 850 materiales, tienen que ver con sí, cómics, pero también nos llegaron unos materiales fabulosos como podcast, videos, poesía, teatro, una maravilla. Estamos creando el ebook, lo vamos a compartir. Es difícil seleccionar de 850 materiales, pero esto es tan solo un ejemplo y son materiales agridulces. Uno lo ve y dice, mire, qué lindo, pero en el fondo nos está hablando de una infinita tristeza, de una desolación que está ocurriendo en estos hogares, que bueno, ya ha sido claramente descrita, ¿no? Eso es una de las consultas, y nos está abordando todos estos temas desde el punto de vista de chicas y chicos. Realizamos diálogos intergeneracionales. ¿Qué es un diálogo intergeneracional? Este es un mecanismo de participación donde reunimos a jóvenes, entre 6 a 10 jóvenes, puede ser, bueno, en este caso ha sido virtual, y los reunimos con autoridades encargadas de los distintos temas que les preocupan. Entonces los ponemos a dialogar, a que chicas y chicos, mediante preguntas disparadoras y con una moderación, pueden narrar sus perspectivas, las causas de los problemas, las experiencias, lo que sienten, lo que piensan, y hacemos somos reiterativos con ellos en que con esas identificaciones nos digan propuestas. Entonces, bueno, a nivel nacional, a través de las secretarías ejecutivas, pues lanzamos estos diálogos intergeneracionales, realizamos 55 diálogos y se abordaron puros temas de cómo se están sintiendo chicas y chicos durante esta experiencia. Estamos hablando del periodo que va entre mayo
hasta enero más o menos de este año, quizá diciembre. Entonces, ¿qué temas se abordaron? Ahorita voy a hacer una síntesis rapidísima, pero se habló sobre recreación, se habló sobre juegos, sobre su educación, sobre la violencia, sobre todas estas experiencias. Participaron cerca de 330 adolescentes, 165 autoridades de todas las entidades federativas participaron escuchando, atendiendo y tomando nota e incidiendo para mejora de distintas situaciones. Porque lo importante aquí es que se cristalicen acciones. Lo que dicen las chicas y chicos, pues tratemos de tomarlo y incidir. Y bueno, pues fue muy bueno porque pues, muchas personas, más de 4.500 personas, pues se asomaron a escuchar a las y los jóvenes. ¿De qué hablaron? Nos hablaron sobre el contacto con sus docentes y con sus compañeros, de esa dificultad enorme que sigue existiendo, por supuesto, para poderse comunicar, para poder aprender y para poder seguir todas las tareas y todas las actividades y sobre todo, pues ya se ha mencionado, el papel de la socialización. La escuela al final es una sede de relaciones donde se encuentran niñas, niños con otros adultos y de repente esa sede de relaciones se convierte en un Zoom o se convierte en una plataforma, en el mejor de los casos, ¿no? Y en el mejor de los casos, como ya ha sido escrito, si tú tienes un equipo de cómputo, pero en la mayoría de los casos, nuestros sondeos de opinión nos dijo que pues, era con un celular. Entonces, una gran dificultad poder ver alguna presentación, un PowerPoint para poder aprender. Es una alta complejidad. A ellos les gustaría, y se habló mucho de ello, cómo participar en las medidas de adaptación en los inmuebles escolares. Es decir, una vez que regresemos, es decir, las y los chicos desde mayo del año pasado, desde junio, desde hace un año, pues nos están diciendo que ellos quieren participar en cómo nos podemos adecuar para regresar a clases. Para cuando regresemos, yo quiero estar ahí, yo quiero participar en los acuerdos, en las reglas, ayudar a mis compañeros más chicos. En la medida en que involucramos más a las y los chicos en estos procesos, mucho mejor salen todas las acciones, realmente. Piden atención psicológica, ya ha sido descrito, pero ellos mismos lo dicen, nosotros lo necesitamos, nuestros papás, nuestras mamás, nuestros cuidadores lo necesitan. Es decir, te lo están diciendo directamente, necesito ser atendido, ¿no? También nos hablan, en este sentido de la atención, en incrementar servicios amigables, en atención de su salud y educación, y mecanismos de atención de denuncia que sean eficaces, pero también pues, adecuados para ellas y ellos. El 911 a lo mejor no siempre será el mejor mecanismo en nuestro país para ellas y ellos, pero se necesitan, porque ya lo decían mis compañeras, a lo mejor a veces el hogar donde se encuentran niñas y niños es el lugar más peligroso, es el más inseguro. Entonces, pues llamar por teléfono no es el mecanismo más sencillo, pero hay que crear, ellos buscan y proponen, a ver, pues hay que crear algún otro tipo de códigos que a nosotros nos hagan sentido. Bueno, y finalmente realizamos un sondeo de opinión amplio que llamamos Opina Nueva Normalidad. Opina significa opinión de niñas, niños, adolescentes. Hemos hecho desde 2016 en la Secretaría Ejecutiva 6 o 7 de estos ejercicios. Los pueden encontrar en nuestro sitio web. Hemos hecho sobre el sismo en 2017, sobre la caravana migratoria. Lo realizamos sobre ejercicios sobre juegos, sobre el trato hacia las niñas, niños, adolescentes. Y ahora realizamos uno sobre pues, la nueva, que lo llamamos nueva normalidad, y simplemente un sondeo que hacemos en línea, con un cuestionario con preguntas amigables, concretas, claras, de acuerdo a la edad, y lo lanzamos, es en línea, pero bueno, en línea, si pasa por Twitter o Facebook, un chico no lo ve, pero entonces hacemos que llegue directamente con nuestros aliados de organizaciones de sociedad civil, pero también, por supuesto, con
integrantes del sistema de protección para que llegue directamente a un adulto que invite a una chica o un chico a participar y contestar el cuestionario. En esta ocasión, pues fue muy amplia, participaron 578.174 niñas, niños y adolescentes, el 54% mujeres, el 45% hombre, y participaron desde los 3 años hasta los 17 años. ¿Y cómo que desde los 3 a 5 años? ¿Y cómo que un niño de 3 a 5 va a participar? ¿Y con qué cuestionario? Aquí no hubo ningún cuestionario con ellos, por supuesto que no. Lo hicimos a través de expresiones gráficas y nos llegaron cerca de 36,000. El cuestionario, digamos, para las niñas y niños de 3 a 5 años fue: ¿cómo te estás sintiendo? Dile a un adulto, ¿no? Le decíamos, las instrucciones son para un adulto. Entonces el adulto le leía al niño lo que tenía que hacer, o a la niña lo que tenía que hacer. Entonces nos llegaron dibujos, 36,000 dibujos maravillosos, agridulces, ¿no? Donde los niños lo que más extrañan, los más pequeños, si bien jugar, ya me estoy adelantando un poquito, pero si bien jugar y estar en casa está bien para ellas y ellos, pues salir extrañan por supuestísimo, y para ellas y ellos, sobre todo para los de 5 años, pues es desagradable o desaprueban pues aprender directamente de una pantalla, ¿no? No les gusta. Entonces, bueno, el 6% fueron de 3 a 5 años, de 6 a 11, 39, con ellos ya fue un cuestionario más chiquito, el 33% de 15 a 17 y de 12 a 14, más o menos en secundaria, el 22%. Entonces, fue una amplia participación. Y lo vamos a abordar en distintos tópicos muy rápidamente. En cuidado y relaciones sociales, ¿qué nos están diciendo ellos? Nos dimos cuenta, nos están contando que 8 de cada 10 sienten, estamos hablando de más o menos de 8 para arriba, que los cuida y conviven más con su mamá que con su papá. Pues apenas 5 de cada 10 lo menciona. Es decir, hay una distancia enorme, enorme que ellos nos están contando, nos están reportando entre la presencia de su papá en sus vidas, ¿no? Y como ya decía la doctora Echeverría, si de por sí había alguna distancia o alguna situación, pues se incrementó, sin duda alguna se incrementó. Entonces, bueno, en las mamás, de acuerdo a las chicas y chicos, recae prácticamente todo el cuidado y atención, pero además el involucramiento con ellas y ellos. Es decir, jugar, dialogar, hacer la tarea, ¿no? Pero también las actividades del hogar. Entonces, y la presencia del papá, estando o no estando, es amplia, es amplia, es amplia, es amplia. Sobre salud física, nos llamó mucho la atención que el 3% de los adolescentes en este periodo que les estoy contando no reportó seguir las medidas de saneamiento y sana distancia, de las cuales pues, todas y todos conocemos. En salud mental les preguntamos pues, cómo te estás sintiendo, qué te da felicidad, qué no te gusta. Los chicas y chicos de 3 a 5, ahí está un dibujo de qué me hace feliz, qué me pone triste. Ahí lo pueden ver, pues jugar les gusta, pero no pueden ver a sus amigos, ¿no? Es un dibujo de un chico de 5 años, ¿no? Entonces, el 56% le da felicidad y el juego y estar en constantes actividades recreativas, pero el 33% nos dice que se siente triste y le da tristeza a la educación. ¿Cómo hicimos este tema de los dibujos? Pues hicimos códigos, hicimos un libro de códigos, categorías, para poder identificar con distintos elementos qué nos están diciendo los niños. No es una interpretación de los dibujos. Para nosotros nos importa mucho, y desde el punto de vista de los derechos humanos es que nos lo digan literal. Por eso a los adultos les pedimos en este tipo de ejercicios, oye, que te describan el dibujo, para que nosotros los que estamos haciendo codificaciones y entendiendo lo que nos están diciendo, pues no le juguemos a hacer alguna interpretación, ¿no? Sino lo que nos están diciendo literalmente. Me pone triste no poder jugar con mis amigos. Ok, ya está, no hay nada que interpretar, es literal. Te creo, no tengo que interpretarte nada, ¿no? De 6 a 11 años, y con esta misma perspectiva,
pues el 45% se ha sentido aburrido. Y eso es importante en términos del sedentarismo y la incapacidad de jugar, el incremento del sobrepeso, ¿no? Y cómo el impacto de la socialización es amplio, ¿no? De 12 a 17 años, como también ya ha sido mencionado, el 80% reporta sentirse estresado, entre 12 y 17 años. Muchísimo. Y el 70% pues sí se siente felices, ¿no? Hay un grupo amplio que dice, la segunda opción que yo elijo es, pues sí, estoy bien porque estoy en mi casa, estoy cuidado, pero en realidad estoy súper estresado. Este sondeo de opinión, mencionarles que no es una muestra representativa, es una consulta, como la consulta infantil y juvenil que hace el INE. Entonces, en ese sentido, no tiene una validez estadística, pero sí nos da a ojo de pájaro la perspectiva de lo que nos están diciendo chicas y chicos. Sobre la educación y aprendizaje, ya lo mencionaba yo, pues están utilizando entre 6 a 17 años, están utilizando el 78% un teléfono inteligente para ver las clases. A mí me parece que es todo un tema cómo poder relacionarte con tu grupo de 20, 15, lo que sea, a través de un teléfono, ¿no? Seguido de televisión, y para personas entre 6 y 14 años, pues la computadora, ¿no? Perdón, para 15 y 17. Sobre juego y recreación, el 67% de los adolescentes pasa más tiempo en línea, nos cuentan, viendo películas o series, navegando en su celular, el 67%, el 58% navegando en su celular y el 40% jugando videojuegos. Apenas 3 de cada 10 adolescentes está haciendo ejercicio y apenas 2 de cada 10 nos cuentan que lee, en cómo ha invertido su tiempo. Entonces, tomo las clases en línea, estoy jugando, estoy en el celular navegando, solo, y hay un rezago muy claro en cuanto al juego, la recreación y otro tipo de actividades, y como ya he mencionado, en términos de socializar con otras y otros. Bueno, y les preguntamos sobre temas de violencia, se lo preguntamos nada más a las y los adolescentes. Entonces, el 8, pues les preguntamos qué tan frecuente en casa es pelear, y el 8%, es decir, 50,700 chicos nos dice pues que eso ocurre diario y varias veces, ¿no? ¿Qué tan frecuente en casa hay golpes? El 1.2 nos dice pues que diario y varias veces, pero cuando los ponemos en números, 7,937 están diciendo que a diario hay golpes. Es muchísimo, es muchísimo. Entonces, ya para cerrar, pues todo esto, ¿qué nos ha dicho? ¿No? Entonces, creemos que hay 7 lecciones que nos están diciendo los niños, o 7 orientaciones, 7 pistas que nos dicen niños y niños y adolescentes, oigan, es por acá, ¿no? Primero, pues acercar a los padres y cuidadores varones a las vidas de niñas, niños y adolescentes, en el sentido de que participen en el cuidado, así de compartir las labores. Es decir, que el varón esté más presente, los papás estén más presentes. Debido a que en general pasan más tiempo en línea o en televisión, es fundamental fomentar la actividad física. Sí, me parece prioritario que en la medida en cómo avancen la semaforización, pues el acceso a jugar con otros, a realizar actividades deportivas, sí es un tema importante por el sedentarismo que ha ocurrido y la falta de socialización. Y retomar campañas con adolescentes para implementar medidas sanitarias y sana distancia. O sea, la pandemia sigue. Y las vacunas para adolescentes y niños no sabemos cuándo van a estar, ¿no? Los niños no son inmunes, ¿no? Entonces se tiene justamente que seguir haciendo prevención en todo este tema, ¿no? La prevención de violencia en los hogares, pues ya es como muy claro, por lo tanto es importantísimo detonar acciones que fomenten la escucha, el buen trato y el diálogo intergeneracional, ¿no? El diálogo entre personas de distintas edades.
se tiene que brindar actividades de atención psicológica, intervenciones de atención psicológica a niñas, niños y a sus familias. Es súper, súper importante. Ya ha sido dicho los efectos y los síntomas. Los mecanismos, crear mecanismos de denuncia amigables, alternativos al 911, ya lo he mencionado, y ser partícipes desde el desconfinamiento en la casa, pero también en el regreso a la escuela, a los espacios públicos como parques o plazas. Hay ejemplos lindos donde en los parques se están reuniendo, ¿no? en algunos lugares, y que las niñas y los niños digan, pues cómo me gustaría volver a jugar o cómo podemos jugar juntos nuevamente. Y a veces son las niñas y los niños, los jóvenes, los que nos dicen mejor cómo podríamos hacer las cosas. Entonces aquí tan solo hay unas pistas para ello. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernando Gal por esta presentación sobre la consulta a niños, niñas y adolescentes respecto a cómo se sienten en la pandemia. Esta es una parte muy bonita, yo creo, muy importante también escucharlos a ellos, porque nosotros como adultos podemos diseñar estrategias, crear políticas públicas y demás, pero es importante tener este feedback de parte de los pequeños para que nos digan cómo se sienten, qué necesitan, qué les duele, qué quieren, cómo se divierten o cuáles son las frustraciones que están enfrentando. También muy importante las reflexiones que hace nuestro panelista sobre políticas públicas, el tema de la prevención de la violencia, el tema de la salud mental, atención psicológica que se ha mencionado de manera reiterada en este panel, el regreso seguro a escuelas, a espacios públicos, la activación física, porque justamente estamos viendo cómo se ha deteriorado la salud de las personas en el confinamiento. No salen, no se activan físicamente, comen alimentos no necesariamente nutritivos, sino obesogénicos, y entonces esto deteriora obviamente la salud. Así que, bueno, pues muy, muy interesante este ejercicio que hace Fernando Gal, muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar a recoger las preguntas, comentarios de nuestro público. Los invitamos a quienes estén interesados también en hacer comentarios. Si no lo hayan hecho, pueden utilizar el chat de Zoom para ello o también a través de Facebook Live. Antes de leer las preguntas, que son un montón, les voy a plantear la encuesta del día de hoy. Es una encuesta que no tiene una respuesta correcta, es simplemente una encuesta, un sondeo. Sí, la pregunta del día de hoy es, ¿qué impactos considera usted que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la infancia? Las respuestas posibles son las siguientes. Al cerrar las escuelas, los ha privado de acceso a la educación, exacerbando la brecha digital. Cesaron los desayunos escolares, agravando los problemas de desnutrición y malnutrición. Los alejó de la socialización, exponiéndolos al estrés familiar, los expuso a la violencia creciente en el hogar, los llevó a emplearse para apoyar el ingreso familiar, modificó las rutinas en el hogar, reduciendo los tiempos para el esparcimiento, los expuso a contagios de familiares o contribuyó a contagiarlos, deterioró los hábitos de salud de niños y adolescentes al evitar la activación física y el ejercicio debido al confinamiento, elevó la pobreza infantil, coadyuvó al aumento del matrimonio infantil. Los invitamos a votar, a revisar esta encuesta y vamos a ir leyendo las preguntas que nos llegaron. Tenemos varias. Bueno, aquí tenemos una que dice, dentro de la esperada transición a la nueva normalidad, ¿creen ustedes que se vea incrementado en la atención a la salud mental o por el contrario, aumento en la reticencia por atenderse en ese aspecto? Otra pregunta. Después de la pandemia, nada será como antes. Tenemos que aprender nuevas dinámicas en todos los ámbitos de nuestra vida. Considero que para las nuevas generaciones ya no será tan difícil. Ellos habrán evolucionado. Los que nos tocó de lleno la pandemia debemos sentar las bases para lograr esta transición. También tengo otras que me llegaron directamente de Facebook. Preguntan a la doctora Graciela si habrá encuesta COVID-2 en 2021. Preguntan también cómo impacta en niños y adolescentes los semáforos amarillo, naranja, rojo,
y de todos los colores, y la suspensión de la reanudación de clases, la suspensión de reanudación de clases, como pasó en Campeche, ¿no? Como pasó aquí en la Ciudad de México, que también tuvimos que suspender porque cambió el semáforo. Otra pregunta es, ¿existen estudios sobre niños, niñas y adolescentes que enfermaron de COVID-19? ¿Qué estrategias se deberían poner en marcha para prevenir contagios? ¿Qué pasa con la vacunación anti-COVID para niñas, niños y adolescentes? Otra pregunta, ¿existe evidencia de que Susana Distancia, la superheroína impulsada por la Secretaría de Salud, ayudó a niñas, niños y adolescentes a tener una mejor comprensión de la pandemia? Otra pregunta, esta es para Fernando Gal. ¿Qué imagen o imágenes enviadas por la consulta de niños, niñas y adolescentes le impactó más y por qué? Otra pregunta es, UNESCO y Banco Mundial afirman que el mundo se encamina a una generación perdida en materia educativa, en especial educación básica y media. ¿Eso está ocurriendo en México? Y le preguntan a Fernando Gal si esta consulta se la entregaron a la Secretaría de Educación Pública. Bueno, muy bien. Vamos entonces en el orden en que se presentaron. Le pediría a Alejandra Echeverría el uso de la palabra. Claro que sí, me llama mucho la atención que dicen que sí, en realidad, como la búsqueda del apoyo psicológico, en ese sentido, yo tengo que decir que en los últimos meses, si bien en el último año, mucha gente ha acudido a terapia psicológica. Creo que tenemos una gran oportunidad para trabajar con la salud mental, a lo mejor ya con situaciones atrasadas, y cada día se abren más espacios también de consulta psicológica gratuita, lo cual me parece muy importante. O sea, desde prácticas de mindfulness, apoyo a niños, adolescentes y adultos. Entonces creo que es una parte muy importante. El regreso a la normalidad, sí creo que tenemos que desarrollar nuevas estrategias, ¿no? Quizá hay otras que van a mantenerse vigentes independientemente del regreso, que tienen que ver con esta parte digital, ¿no? Lo cual también nos ha permitido de alguna manera estar más cercanos con algunas otras personas que antes no lo hacíamos, ¿no? O como regresar a viejos hábitos de comunicación que antes teníamos, que tenía que ver más con las llamadas telefónicas, ¿no? Cuando no podíamos vernos. Entonces, creo que por ahí iría mi contribución. No sé, fueron tantas preguntas que de repente ya me perdí. Muy bien, muchas gracias. La doctora Graciela Teruel, que también nos dice que tiene otro compromiso. Entonces, por favor, adelante. No, con muchísimo gusto. Bueno, en términos de el apoyo psicológico, creo que sí tendríamos que garantizar que llegue a todos los rincones, porque esto es un efecto, una pandemia, diría yo, que está ocurriendo sobre todo con mayor énfasis en los estratos socioeconómicos bajos. Entonces, sí tendríamos que asegurar que esté llegando a todos los rincones. Creo que sería muy importante seguir monitoreando este tipo de indicadores a nivel poblacional, porque una cosa es lo que se tiene a lo mejor de estadísticas en una región o a lo mejor en algún estado, pero es bien importante seguir dándole seguimiento a lo largo de toda la República Mexicana. Yo creo que sí, uno de los impactos sin duda más importantes sobre los niños va a ser en el tema educativo. O sea, porque la calidad de la educación sin duda se ha mermado a todos los niveles, pero sobre todo más para aquellos que no tienen acceso a una computadora, los que no tienen acceso al internet. Y yo creo que ha sido pues más de un año de una oferta educativa con una calidad de mucho peor nivel al que teníamos antes. Entonces, si ya antes teníamos problemas de calidad de la educación, creo que ahora pues se han exacerbado y creo que esto va a tener secuelas pues muy importantes a mediano y largo plazo, sobre todo porque va a repercutir en términos de no solo productividad académica, sino también productividad en el empleo. Y bueno, ¿cuál es el tipo de cuidados que tenemos que tener? Creo que uno, tenemos que entender que efectivamente, como se ha dicho aquí, la pandemia no ha acabado todavía.
no ha acabado, no estamos exentos de una tercera ola y creo que tendríamos que seguir teniendo precauciones en términos de el lavado de manos, del uso de cubrebocas. O sea, a mí realmente me impresiona mucho salir a la calle hoy en día y ver a gente ya sin cubrebocas. O sea, ¿qué parte no hemos entendido de que esto no ha acabado y que el uso de cubrebocas, aún para aquellos que están vacunados, sigue siendo todavía un requisito indispensable? Tenemos que tener un poco más de civismo y tenemos que estar más conscientes de este tipo de protocolos que tenemos que seguir teniendo hasta que no se acabe, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Gracias. Es cierto, gracias a la doctora Graciela. Esto no se acaba hasta que se acaba y no se ha acabado. Y de hecho hay rumores y hay estudios y proyecciones que sugieren que entraríamos a semáforo rojo en septiembre si no tomamos las medidas necesarias y si no usamos cubrebocas y si no tenemos higiene y todo esto. Entonces hay que tomar en cuenta esto. También están preguntando sugerencias a padres de familia para apoyar a los chicos en medio de la pandemia. Bueno, le paso el uso de la palabra a Fernando Gal, por favor. Yo solamente cuatro puntos. Hasta luego, doctor. Gracias. Nos están preguntando, ¿no? Justo si es conveniente que los niños regresen a la escuela. Bueno, la respuesta, pues, claro que sí, pero tiene que ser con cuidado, ¿no? Y de acuerdo a las reglas y a los semáforos, ¿no? Claro que sí es oportuno para su mejor aprendizaje, para la socialización, como se ha dicho, pero también es importante, pues, no exponer a nadie, ¿no? O sea, también es importante, y sí, los idas y regresos sí efectivamente van a afectar, ya ha sido dicho aquí que sí, pero en la medida en que todas y todos soltemos las riendas de este tema, pues entonces pues vamos a seguir yendo y viniendo, y la afectación más grande van a ser para las personas entre 1 y 17 años de edad. Sobre su sana distancia, pues yo desconozco si hay una evidencia, pero de lo que yo conozco que nos han dicho niñas y niños en diálogos intergeneracionales y otras actividades, es que les gusta mucho y que sí aprendieron con el personaje. Entonces no tengo ninguna evidencia científica, pero lo que sí tengo es lo que nos han contado. La imagen que me impactó más, y porque en Crónica de la Cuarentena y en otras acciones, en otros materiales y expresiones gráficas que nos han llegado, bueno, yo creo que son dos. Una es una imagen de un niño de 3 años, que nos la mandaron al correo electrónico. Decía, bueno, yo sé que su mamá nos escribió, bueno, lo escribo por mi hijo que se llama tal, ¿no? Yo sé que no está en la edad de participar, pero le conté que iba a haber esto y él quiso dibujarlo. Entonces lo que hizo fue dibujar al coronavirus, como esta imagen que todas y todos tenemos. Desgraciadamente lo estoy buscando ahorita y no lo encuentro, pero es la imagen del coronavirus y es solo una carita triste, la carita triste que conocemos, una sad face, eso. Y abajo decía con letra que apenas esta vez es extraño a mis amigos. Pero digamos que fue el segundo o tercero que nos llegó después de que lanzamos la convocatoria. Entonces yo creo que me marcó muchísimo, porque dije, bueno, funciona, funciona la estrategia, ¿no? Funciona la convocatoria, sí, pero además funciona sin duda alguna como un medio de expresión, y a nosotros como un medio de escucha de lo que está pasando, ¿no? Y el interés de los chicos de participar, ¿no? Y estar, ¿no? Y por otro lado, no habíamos solicitado podcast, pero nos llegaron podcasts. Y había muchos de varios adolescentes que la verdad me encantaron, y ya haremos alguna cosa con podcast nosotros en Cipina, pero la verdad es que como medio ha sido fantástico, pero además cómo los jóvenes pueden expresarse y utilizar el medio ha sido increíble. En concreto hubo uno que fue narrado a manera de reportaje, como si fuera un cataclismo, como de estas películas de zombies o donde él se pone como reportero y está contando lo que está sucediendo, pero es una algidez, ¿no? Y cómo lo está contando, pues que te dice, bueno, qué creativo el chico, pero además le está pasando mal.
realmente le está pasando mal, ¿no? Y a él y su familia le está pasando mal, pero lo logra expresar a través de un podcast, ¿no? Bien interesante. Y sobre si las consultas han sido contribuidas han sido enviadas a la Secretaría de Educación, sí, claro, y la misma Secretaría ha realizado distintos ejercicios de consulta con su alumnado, por supuestísimo. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a Fernando. Bueno, vamos a presentarles el resultado de las votaciones de la encuesta y también le voy a ir pidiendo a nuestros invitados que piensen en su reflexión final. Mientras les comparto los resultados de esta encuesta, respecto a la pregunta de qué impactos considera usted que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la infancia, están en 33% las respuestas más votadas. Una de ellas es que al cerrar las escuelas los ha privado de acceso a los chicos a la educación, exacerbando la brecha digital. Otra es que los alejó de la socialización, exponiéndolos al estrés familiar, y otra más es que los expuso a la violencia creciente en el hogar. Entonces, bueno, estos son los resultados. Muchas gracias por su participación. Y ahora sí le voy a pedir a Alejandra Echeverría una reflexión final. Claro que sí, con mucho gusto. Ahorita que lo decías, pensaba yo en la responsabilidad que tenemos nosotros como adultos de voltear a ver lo que está sucediendo con los chicos y tratar desde nuestro propio comportamiento, ¿no? Enseñarles una mejor manera de estar en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y cuando me refiero a una mejor manera de estar, pienso en una manera amorosa también de vernos hacia nosotros mismos y de diseñar estrategias para voltear a vernos, ¿no? O sea, para hacerle caso también a nuestras emociones, a eso que está saltando todos los días en casa, y trabajarlo desde actividades físicas, haciendo un poco de mindfulness, meditación, ¿no? O sea, tratando de regresar a nosotros para que en el momento en que nosotros regresemos o vayamos regresando poco a poco, lo hagamos de una mejor forma y contribuyamos en realidad a tener un mundo mejor. Muchas gracias. Muy bien. Fernando, por favor, sí. Sí, muchas gracias. Sí, a ver, muy rápidamente. Roger Hart es un teórico de la participación y él nos habla de una escalera de la participación. Durante los 3 primeros escalones nos dice, a ver, aquí los adultos no escuchamos a los niños y los usamos de florero y de simulación. Pero el 4º y 5º escalones nos dice, a ver, vamos a informarles de lo que estamos haciendo. Y el 5º nos dice, vamos a consultarlos, vamos a preguntarlos. Ya los demás escalones nos habla de cómo se organizan los niños y los jóvenes. Lo que quiero decirles es, no hagamos como los 3 escalones en casa, en la escuela y en todos los ámbitos de los niños. No hagamos como que no están las niñas, niños, adolescentes, ¿no? No hagamos como que no están, que son un objeto de adorno en la casa y que no sienten, que no piensan, que no tienen ideas. Sino creo que se pueden hacer 2 cosas, como nos dice esta escalera. Uno, infórmales de ciertas decisiones que a lo mejor estás tomando, ¿no? Involúcralo, pero ¿no? En la medida de lo posible. Y segundo, pregúntale cómo está, cómo te sientes, qué idea tienes, cómo podemos solucionar. Yo creo que con eso, con preguntar tan solo e informarles, yo creo que es un avance chiquitito, pero que para los chicos puede ser altamente significativo y que puede ayudar a crear vínculos mejores con sus profesores, con sus mamás, con sus papás, con sus cuidadores, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Estaba recordando que, bueno, con el confinamiento hay mucha gente de mi círculo que dejé de ver. Y me ha pasado en un par de ocasiones que tengo contacto a través de esta vía con personas y les pregunto, bueno, ¿y cómo has estado? Y una respuesta que me dejó muy impresionada fue, ¿sabes que hace mucho tiempo nadie me pregunta eso? Y claro,
Claro, el confinamiento a veces nos lleva a ensimismarnos en nuestros problemas, en lo que traemos de antes de la pandemia y que se agudizó con la pandemia. Pero sí es muy importante hablar, es muy importante externar cómo nos sentimos y recuperar este espíritu gregario que nos caracteriza como sociedad y que se ha perdido desafortunadamente en la pandemia. Otra cosa que quisiera comentar es que se dice mucho, se dice en todas partes, que los niños, las niñas son el futuro. Yo creo que son el presente, ¿no? Yo creo que tenemos que partir de que los problemas están aquí, las soluciones están aquí y tenemos que atenderlos, porque esto de los niños son el futuro es como un discurso, ¿no? Como decir lo que acaba de comentar Fernando, hacer como que no están, ¿no? Van a estar en el futuro, pero ahorita no están. Entonces yo creo que tenemos que cambiar nuestras percepciones y también la atención que estamos Perdón dando que te interrumpa, es a estos invertir en temas. un buen presente para un mejor futuro también. Exactamente, exactamente. Exactamente, la formación de cuadros que nos van a ayudar a la gestión de los problemas del futuro, ¿no? Y de las soluciones, claro. Entonces, pues atención con eso, ¿no? Yo quiero agradecerle a la doctora Graciela, a la doctora Alejandra y a Fernando sus espléndidas participaciones. Creo que tocamos una gama muy amplia de la problemática del COVID y la infancia y la adolescencia desde diversos ámbitos. Tuvimos datos duros, tuvimos consultas, tuvimos también el expertise sobre toda la situación de la experiencia de Alejandra, que es extremadamente útil, ¿sí? Porque humaniza también los debates. Y pues yo les agradezco, ha sido muy rico escucharlos y como decía en el inicio de este panel, este es un tema entrañable, es un tema que a todas las sociedades nos importa o nos debería importar y deberíamos de buscar maneras precisamente para dar una completa, cabal solución a los desafíos que estamos enfrentando. Los problemas de los niños, las niñas y adolescentes son problemas de la sociedad, entonces como sociedad tenemos que articular respuestas. Agradezco también a quienes nos han acompañado aquí en Zoom y en Facebook Live. Los invitamos el martes, vamos a entrevistar a la prestigiada pianista uruguaya Polly Ferman y creo que también nos va a interpretar algunas piezas, entonces creo que será algo muy, muy gratificante. Y el jueves de la próxima semana a las 11, aquí en nuestros webinars sobre COVID-19 y gestión de crisis en un mundo complejo, vamos a hablar de impactos del COVID en la salud animal, hablaremos de zoonosis, hablaremos de todas estas matanzas de animales que se hacen en el nombre de la seguridad de las sociedades, como lo de los bisones en Dinamarca, seguramente vieron que mataron a 70 millones de bisones en Dinamarca, que porque supuestamente el COVID podía brincar del bisón al ser humano y por eso prefirieron exterminarlos. Antes en Egipto, cuando tuvimos H1N1, hubo matanzas de cerdos porque se hablaba de la gripe porcina y su posible arribo al ser humano. Y bueno, hay un maltrato animal enorme en el nombre de la seguridad sanitaria, pero vamos a ver qué tan genuinas son estas preocupaciones o no. Tendremos a varios expertos, entre ellos Fernando Gual, conocido de todos, el director de zoológicos de la Ciudad de México, y también tenemos expertos de España y de la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Los invitamos a acompañarnos y sin más les deseamos un buen día y hasta la próxima.